Episodio 1. El suspiro que no vino del viento. Me llamo Sor Emilia. Tengo 84 años. Y esta noche he decidido confesar lo que he callado durante 65. No porque ya no tema, sino porque ya no me queda tiempo para mentirme. Todo empezó una madrugada de Pentecostés. Tenía 19 años. Era novicia en el convento de Santa Beatriz, un lugar donde incluso los ecos rezaban. Estaba sola, limpiando el altar antes del primer canto de laudes. No había música, no había viento, ni una hoja temblaba en el mundo. Sin embargo, lo escuché. No fue una voz, no fue un susurro, fue un suspiro, pero no uno cualquiera. Era un suspiro tan profundo que hizo que todas las velas de la capilla se apagaran al mismo tiempo. Tan grave, tan humano, y al mismo tiempo, tan eterno, que mi cuerpo se desplomó. Caí de rodillas, y lloré, sin saber por qué, sin entender a quién lloraba. Solo sentí que Dios había exhalado, y ese aliento no era de paz, ni de alivio. Era dolor. Pensé que era una alucinación, que estaba débil, que había pecado de imaginación. Pero al alzar la vista, lo vi, el crucifijo del altar. Lloraba. No sangre, no aceite, lágrimas, gotas claras cayendo desde los ojos de Cristo. 1, 2, 3, y entonces, algo más. El aire cambió. Ya no olía a incienso, olía a cielo abierto. Desde ese día, mi vida dejó de pertenecerme. Empecé a soñar con puertas, gigantes, doradas, talladas con nombres que jamás había leído. Y en cada sueño, una cosa se repetía. Las puertas temblaban, con cada suspiro. No de la tierra, no de los hombres, del cielo. He guardado este secreto toda mi vida. Pero anoche, al cerrar los ojos, volví a escucharlo. Un nuevo suspiro, más largo, más hondo, más cerca. Y entonces comprendí. No fui la única que lo escuchó. Solo fui la primera en admitirlo. Episodio 2. Cuando Dios no habló, pero lloró. La mañana siguiente, nadie me creyó, ni la Madre Superiora, ni las hermanas mayores, ni siquiera la hermana Lucía, que me había prometido escuchar sin juzgar. Me dijeron que había soñado, que el cansancio espiritual a veces pesa más que el cuerpo, que los suspiros son cosa de la carne, no del cielo. Pero el crucifijo seguía allí, seco, sin lágrimas. Sin embargo, el mármol del altar aún conservaba 3 marcas circulares, como si algo sagrado hubiera caído, y quemado sin fuego. Esa noche, dormí con miedo, no por demonios, sino por algo mucho más sutil. ¿Y si Dios realmente había llorado, y nadie quiso recordarlo? El sueño llegó como un golpe. Estaba de nuevo en la capilla, pero no había bancos, ni velas, ni imágenes, solo una puerta gigantesca al fondo. No tenía manijas, solo una grieta vertical y temblorosa, como si alguien respirara al otro lado. Y entonces lo vi. El rostro no era un ángel, no era Cristo, era algo más antiguo que todo eso. Y de sus ojos no salía ira, ni gloria, ni juicio, salían lágrimas. Y cada lágrima, al caer al suelo, abría un hueco, y de cada hueco salía una palabra. Palabras que jamás había escuchado, pero que reconocí en el alma, como si hubieran estado ahí desde antes de que yo naciera. Desperté gritando. La hermana Lucía corrió a mi celda, pero al verme, no preguntó nada, solo se arrodilló frente a mí, y lloró. Yo también lo soñé, me susurró, pero no tuve el valor de contarlo. Le tomé la mano. Ambas temblábamos. Sabíamos que algo nos estaba escogiendo. O peor aún, nos estaba usando para recordar algo que el cielo mismo quiso enterrar. Desde entonces, cada vez que alguien en el convento reza, el aire cambia, las paredes crujen, y por un segundo eterno, se escucha algo parecido a un suspiro contenido, como si Dios aún no hubiera terminado de llorar. Episodio 3. La primera puerta que se estremeció. No fue un sueño, no una visión, no una metáfora poética del alma. Fue real. La puerta tembló. Era domingo. La capilla estaba en silencio. Las monjas rezaban el rosario con la devoción medida de quienes aman, pero temen. Yo estaba sentada en la tercera banca, con los ojos cerrados. Cuando sucedió, primero fue el aire. Dejó de moverse, como si el mundo se detuviera por un segundo para oír algo que no pertenecía a este plano. Después, el sonido, un crujido lejano, profundo, como si la piedra misma exhalara. Las vidrieras vibraron. El crucifijo del altar inclinó su cabeza apenas 1 milímetro. Y entonces, sentí el temblor en el suelo. No vino de la tierra, vino de arriba. Alcé la vista, y allí estaba,
No frente a mí, sino detrás del altar, donde nunca había nada, donde solo hay pared blanca y sombra. Pero esa mañana, había una puerta, no pintada, no abierta, solo, presente, gigante, antigua, cubierta de símbolos que sangraban luz. Sus bordes latían. Sí, latían, como si tuvieran corazón propio. Y con cada latido, el suelo temblaba un poco más. Intenté gritar, pero mi voz se quebró en la garganta. Nadie más parecía verla. Ni la hermana Lucía, ni la madre superiora, ni las otras monjas. Yo la veía, y ella me miraba de vuelta. No tenía ojos, pero me percibía. No tenía boca, pero susurraba dentro de mí. Y lo único que decía, sin palabras, era: todavía no. Esa noche, recé con desesperación. Le pregunté a Dios qué era esa puerta. ¿Por qué solo yo podía verla? ¿Por qué temblaba, si aún no estaba abierta? Y en el silencio más absoluto, sentí una respuesta. Porque fue sellada con un suspiro, y la llave está en ti. Desde entonces, no duermo tranquila, porque sé que la puerta no es un símbolo, es una advertencia. Y cada vez que tiembla, algo se acerca más. Desde el otro lado. Episodio 4. El nombre que se borró del cielo. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3:11 a.m., sentí algo arrancarse dentro de mí. No fue dolor, fue memoria. Una memoria que no era mía. Me levanté sin pensar, como guiada por una voluntad prestada. Fui a la capilla, descalza, sin lámpara, sin miedo. La puerta ya no estaba allí, pero el aire seguía temblando. Me arrodillé frente al altar y recé, no con palabras, con suspiros, como si el alma supiera un idioma que el cuerpo había olvidado. Y entonces, sucedió. Una voz, no celestial, no demoníaca, solo anterior. Una voz que parecía hablar desde las raíces de la creación misma. Susurró en mi oído. Aquel que suspiró con Dios, ya no tiene nombre, porque el cielo no soportó su compasión. Mi cuerpo se estremeció. Mis labios, por sí solos, pronunciaron una palabra que jamás había escuchado. Una palabra que dolía al decirla. Saelion. Apenas la murmuré. Las velas se encendieron solas. Las ventanas crujieron. Y sentí algo derramarse desde lo alto. No era agua. Era olvido. Como si el cielo tratara de borrar la palabra justo después de que yo la aprendiera. Corrí a la biblioteca del convento. Revisé libros de ángeles. Tratados ocultos. Códices polvorientos. Nada. Saelion no existía. Pero yo lo sentía. Como si ese nombre viviera en mis huesos desde antes de mi primer respiro. La hermana Lucía me encontró allí, llorando en silencio. No preguntó, solo me abrazó. Y temblando, me susurró al oído. Yo también lo dije, pero en sueños. A la mañana siguiente, una anciana ciega del pueblo pidió hablar conmigo. Nunca la había visto, pero al sentarse frente a mí, me dijo: aquel que fue borrado del cielo, fue el único que entendió el suspiro de Dios. Por eso ya no canta. Por eso ya no tiene alas. Y por eso, tiembla la puerta. Le pregunté si era un demonio. No, respondió, sonriendo con tristeza. Los demonios fueron arrojados. Él se fue solo. Desde entonces, cada vez que respiro profundamente, siento que no estoy sola. Siento que alguien, en algún rincón del cielo olvidado, también está suspirando. Y que algún día, volverá a ser nombrado. Episodio 5. La monja que habló en lenguas dormida. No recuerdo haber hablado, pero toda la comunidad se despertó por mi voz. Dicen que fue un canto lento, profundo, en un idioma que ninguna reconocía, pero que a todas les hizo llorar. Las hermanas mayores no quisieron acercarse. La madre superiora entró a mi celda con un crucifijo y agua bendita. Yo seguía dormida, pero mis labios se movían, y al compás de mis palabras, las velas del convento parpadeaban como si entendieran. Al despertar, la madre me miró con un miedo contenido. ¿Sabes lo que dijiste, hija? Negué con la cabeza. Repetiste el mismo verso 7 veces, murmuró, siempre con los ojos cerrados y una lágrima en la mejilla. Le pedí que me lo dijera. Ella se negó. No quiero volver a escucharlo. Las paredes temblaron. Esa tarde, bajé sola al archivo del convento. Me sentía vacía, o mejor dicho, llena de algo que no era mío. Como si una voz usara mi cuerpo mientras yo dormía. En un rincón olvidado, encontré un manuscrito viejo, sin título, sin firma. Tenía solo una página, y en ella, una frase escrita con tinta marrón desvanecida. Cuando un nombre prohibido se pronuncie en sueños, será el alma quien traduzca lo que el cielo cayó. La noche siguiente, soñé con una sala blanca,
infinita, cubierta de símbolos flotantes. Allí, cientos de voces oraban al unísono, pero no en latín. Era el idioma de la gracia olvidada. Y en el centro de la sala, Saelion, el ángel sin nombre, me miraba sin ojos, y lloraba sin lágrimas. Me extendió la mano, y al tocarla, miles de palabras entraron en mi mente como un río desbordado. Lenguas perdidas, oraciones que nunca fueron escritas, y entre ellas, una promesa. El suspiro no fue debilidad, fue pacto. Desperté con la garganta seca y las sábanas empapadas. En mi mesita de noche, alguien o algo había escrito con ceniza: lo próximo que digas al dormir ya no será tuyo. Desde entonces, temo cerrar los ojos, no por lo que sueño, sino por lo que podría llegar a pronunciar y despertar. Episodio 6. La Biblia donde faltaba un verso. Aquella Biblia había estado en la capilla desde antes de que yo naciera. Grande, pesada, con bordes dorados ya opacos por el tiempo. La abríamos solo en ocasiones solemnes, Navidad, Pascua, consagraciones. Nadie la tocaba sin permiso. Nadie se atrevía a doblarle una hoja. Hasta que esa madrugada, ella me llamó. Sí, me llamó. No con voz, con un temblor suave en el suelo de la capilla. Justo cuando pasé frente al altar, me detuve. La luz de la vela más cercana parpadeó como si respirara. La Biblia, cerrada, tembló levemente. Y al tocarla, una gota de agua cayó sobre su cubierta. Pero el techo no goteaba. Nadie había llorado. La gota venía del aire. La abrí, automáticamente, sin elegir página. El libro se abrió solo en el Antiguo Testamento, entre Isaías y Jeremías. Y allí lo vi, un espacio en blanco, entre dos versículos, justo donde debería haber texto. No había nada, ninguna palabra, ningún número, solo un silencio impreso. Puse el dedo sobre el vacío, y sentí un calor tibio, como si el pergamino tuviera pulso. Y entonces, comenzó a llorar. Sí, la página, lentamente, como un sudor sagrado. Una lágrima brotó desde el margen y cayó al centro del espacio en blanco. Y al contacto con la gota, el verso comenzó a escribirse, no con tinta, sino con algo entre luz y sombra. Leí en voz baja, y el Creador cerró los ojos por primera vez, y su aliento se convirtió en temblor. Mi alma se estremeció. Esa línea no era parte de ninguna versión bíblica conocida. No estaba en latín, ni en griego. Era anterior. Lo supe, lo sentí. Ese verso no hablaba del hombre, ni del pecado. Hablaba de Dios. Y de un momento en que incluso él dudó. Cerré la Biblia con manos temblorosas. Pero el verso se quedó grabado en mi mente, como si la página lo hubiera copiado en mi carne. Esa noche, soñé con el Creador cerrando los ojos. Y en el fondo del universo, el eco de un suspiro comenzaba a sacudir el cielo. Episodio 7. La puerta que gime cuando alguien ama sin fe. Nunca pensé que el amor pudiera hacer temblar el cielo. Nos enseñaron lo contrario. Nos dijeron que el amor es puente. Es gracia. Es bendición. Pero esa noche, escuché a la puerta gemir. Y su lamento no venía del infierno. Todo comenzó con una confesión. Una joven, Clare, llegó al convento en busca de consuelo. Temblaba. No por pecado, sino por algo que ni ella entendía. Se había enamorado de alguien. Con todo el alma, con todo el cuerpo, pero sin rezar una sola vez. Sin mirar al cielo, sin creer. Y en el instante exacto en que entregó su amor, sintió un crujido en el aire, como si el mundo se hubiera roto en silencio. Pensó que era imaginación, pero al contármelo, sus ojos se llenaron de una angustia que no era humana. No fue culpa, dijo. Fue un vacío. Como si algo hubiera reclamado lo que no se ofreció. Aquella noche, Clara durmió en una celda junto a la mía. Yo apenas cerré los ojos. El aire estaba distinto, más espeso, más denso. Y entonces, a las 3 en punto, la escuché. La puerta, la misma que vi temblar días atrás, gimió, no como madera vieja, ni como piedra que se rompe. Fue un sonido que venía del alma de algo vivo. Un lamento suave, contenido, pero inmenso. Un gemido que llevaba siglos acumulado, y que cada vez que alguien ama sin fe, se libera un poco más. Me levanté y corrí a la capilla. La puerta no estaba a la vista, pero el temblor seguía allí. Me arrodillé y recé, no por mí, sino por Clara, por todos los que aman sin saber que el amor, sin fe, deja una herida abierta en el cielo. Y en ese momento, escuché una frase, susurrada desde lo alto, o quizá desde dentro: el amor sin fe no es pecado. Es recordatorio de lo que el Creador entregó y jamás recibió.
Lloré. Porque entendí. El suspiro que estremeció las puertas del cielo. No fue de rabia, ni juicio, fue de soledad. Episodio 8 del ángel que oyó el suspiro y nunca volvió a cantar. No lo vi llegar. No hubo trompetas. No hubo luz. No hubo alas batiendo en el aire. Solo silencio. Un silencio tan absoluto que los crucifijos dejaron de colgar. Los relojes se detuvieron. Y mi corazón latió una sola vez, y luego esperó. Fue en la madrugada. Estaba sola en la capilla, rezando sin saber si alguien aún escuchaba. El eco de la puerta temblorosa aún vibraba dentro de mí. Y de pronto, una sombra descendió. No era oscura, no era luminosa. Era incompleta. Como un recuerdo a medio formar. Como una música que el universo olvidó antes de terminar su partitura. Era un ángel. Lo supe sin necesidad de pruebas. No por su apariencia, sino porque al estar cerca, el alma me dolía con una belleza insoportable. Tenía el rostro cubierto. Sus alas eran ceniza suspendida. No plumaje. Y en su pecho brillaba una marca. Una grieta que latía como un corazón dividido. No habló. No sonrió. No bendijo. Solo me miró. Y dejó que su presencia dijera lo que los siglos habían callado. Él también escuchó el suspiro. Fue uno de los primeros. Lo oyó antes de que existieran las palabras. Y desde entonces, nunca volvió a cantar. Porque el suspiro de Dios fue tan hondo, tan crudo, tan humano, que su canto se quebró por dentro. Y jamás encontró nota que pudiera abrazar ese dolor sin profanar el cielo. Me extendió una hoja transparente, no hecha de papel, sino de tiempo congelado. Sobre ella, una frase. Yo oí el suspiro, y supe que no fuimos creados para adorar, sino para acompañar su tristeza. Mis labios temblaron. Y entonces entendí por qué vino. No a darme un mensaje, no a anunciar el fin, sino a sentarse a mi lado, y compartir el silencio. Se quedó conmigo hasta el amanecer, sin hablar, sin moverse, solo respirando como si aún recordara lo que nadie más quiere recordar. Y cuando se desvaneció, su sombra quedó grabada en la pared, como una nota suspendida, que el cielo aún no se atreve a cantar. Episodio 9. La oración que rompió el sueño de Dios. No sabía que existía una oración que no debía ser dicha, y mucho menos, que al pronunciarla, podía despertarlo. Fue una anciana la que la puso en mis manos. No dijo su nombre. Solo apareció un día entre los bancos de la capilla, al final de la misa, como si hubiese estado allí desde siempre. Sus ojos no veían, pero al mirarme, supe que todo lo que yo sabía, ya lo había soñado ella. Me entregó un papel doblado en 4, un trozo de pergamino, viejo, manchado de algo que parecía ceniza bendita. Esta oración no se reza, dijo, se recuerda, y cuando alguien la recuerda, él comienza a moverse. Quise preguntarle quién era él, pero al parpadear, la mujer ya no estaba. Esa noche no pude evitarlo. Desdoblé el pergamino con manos temblorosas. Las palabras no estaban escritas. Se revelaron solas, una a una, como si reconocieran mis ojos. Y cuando terminé de leerla en silencio, un viento helado atravesó mi celda, y todas las velas del convento se apagaron al mismo tiempo. Dormí sin querer, y en el sueño, lo vi. Dios, pero no como lo imaginamos. No glorioso, no iluminado, dormido, envuelto en un manto de estrellas que no brillaban, flotando sobre un mar sin nombre, con el rostro tranquilo, hasta que yo pronuncié la última palabra de la oración. Y entonces frunció el ceño, no de ira, de dolor. Su cuerpo, eterno y sin forma, se estremeció con lentitud, y de su pecho salió un suspiro. Lento, profundo, tan real que me despertó gritando. El crucifijo de mi pared se había roto en 2, y en el suelo, entre los fragmentos, alguien o algo había escrito: no debiste recordarla. Desde entonces, no hay noche en la que el cielo esté quieto. Las estrellas parpadean como si dudaran, y en los pasillos del convento se oyen respiraciones que no pertenecen a nadie. Porque lo he entendido. Dios no duerme como los hombres. Su sueño es la única barrera que separa la fe del temblor eterno. Y ahora, esa barrera ha empezado a agrietarse. Episodio 10. La iglesia donde los santos tapan los oídos. No estaba en ningún mapa, ni en registros eclesiásticos, ni en la memoria de los ancianos del pueblo. Pero yo sabía que existía, porque la había visto, en sueños. Una iglesia de piedra negra, escondida entre montañas sin nombre, olvidada no por los hombres, sino por el cielo mismo. Allí me dirigí, guiada solo por una certeza que me ardía en el pecho, como si cada paso activara una memoria antigua, una que no era mía, pero que vivía dentro de mí. Al cruzar el umbral, lo supe,
Ese lugar había escuchado algo que no debía oírse. Todo estaba cubierto de polvo. Pero no era polvo de siglos. Era polvo de silencio petrificado. Y en las paredes, en cada rincón, en cada esquina, estaban ellos, los santos, esculturas de mármol, de madera, de bronce, pero todos, absolutamente todos, con las manos tapándose los oídos, algunos con expresiones de terror, otros, con lágrimas en piedra corriendo por sus mejillas, pero ninguno miraba hacia el altar, todos estaban de espaldas. Avancé. El aire pesaba como ceniza bendita, el altar estaba cubierto con un paño rojo, y bajo él, una inscripción grabada. Aquí se escuchó lo que rompió el primer silencio. Lo levanté con manos temblorosas. Había una Biblia, Abierta. pero no al Génesis, ni al Apocalipsis. Estaba abierta en un libro que no existe, entre páginas sin numerar, un versículo solo, escrito con una tinta que parecía moverse, y cuando el suspiro fue oído por los santos, cerraron los ojos, y taponaron sus oídos, para no traicionar el temblor. De pronto, un sonido, un eco profundo, como un llanto contenido bajo tierra. No venía del altar, venía de las estatuas. Estaban gimiendo, no con boca, sino con piedra, gimiendo como quien recuerda algo que desea olvidar, pero que ya es demasiado tarde. Huí, pero al salir, no pude evitar mirar atrás, y fue entonces cuando lo vi, en el vitral central, donde solía estar Cristo glorioso. Estaba Saelion, sin alas, sin rostro, con los dedos clavados en los oídos, y una frase escrita a fuego sobre el cristal. El cielo aún tiembla, por lo que escuchó aquella noche. Episodio 11. Lo que tiembla antes del juicio. Siempre creí que el temblor era señal del fin. El juicio final. La ira de Dios. El apocalipsis prometido en llamas y trompetas. Pero estaba equivocada. Lo que tiembla antes del juicio no es el mundo. Es la memoria de Dios. Las puertas comenzaron a temblar cada noche. Ya no en sueños. Ya no en visiones. En la realidad. En el convento. Las paredes se estremecían a las 3 de la madrugada. Las cruces crujían. Los libros de oración caían al suelo sin causa. La hermana Lucía y yo sabíamos lo que significaba, pero no nos atrevíamos a decirlo. Hasta que, una madrugada, ella no se presentó al rezo. La encontré arrodillada en la capilla, con la mirada perdida. Está empezando a recordar, me susurró. Y cuando él recuerde todo, el juicio será solo un detalle. Esa misma noche, soñé con el mar, pero no uno terrestre. Era un mar de cristal suspendido en el cielo. Y bajo sus aguas, había rostros. Miles. Incontables. Silenciosos. Todos mirando hacia arriba, como esperando ser reconocidos. Y entonces, vi al Creador. No como juez. No como rey. Como un ser que lucha por recordar quién fue. Sus ojos estaban cerrados. Sus labios inmóviles. Pero su corazón temblaba. Cada latido era un estruendo. Cada estremecimiento. Una grieta en la eternidad. Y con cada grieta, una imagen surgía. Un rostro. Un suspiro. Una puerta. Desperté sudando. Corrí a mi diario y escribí lo que vi. Pero la tinta no se fijaba. Las palabras se desvanecían al escribirlas. Como si la propia realidad se negara a registrar lo que ya no podía ocultar. Y entonces lo entendí. El juicio no es castigo. Es la consecuencia de su despertar. No de su ira. De su memoria. Porque cuando Dios recuerde lo que quiso olvidar, no juzgará. Temblará. Y con él, todo lo creado. Episodio 12. El secreto que ni Cristo quiso cargar. Esa noche no recé. No por falta de fe, sino porque ya no sabía a quién rezarle. Me dormí con el rosario entre los dedos. Pero al cerrar los ojos, no soñé con ángeles, ni con puertas, ni con fuego. Soñé con él, Cristo, pero no con su túnica blanca, ni rodeado de luz, ni glorificado en la cruz. Lo vi solo, sentado sobre una piedra, en medio de un desierto sin fin, con la cabeza inclinada, y los ojos cerrados, como si evitara ver algo que lo esperaba desde el origen. Me acerqué temblando, y cuando estuve frente a él, levantó la mirada. Lloraba. Sí, Cristo lloraba, pero no por el mundo, ni por los pecadores. Lloraba por algo que ni él se atrevió a cargar. ¿Qué es lo que lo entristece? Señor, pregunté con voz de niña. Y su respuesta no fue voz. Fue silencio. El mismo que escuché en la capilla. El mismo que precede al temblor. Finalmente, habló. El suspiro. No fue mío. Y entonces entendí. El suspiro que hizo temblar las puertas del cielo. El que las estatuas no soportaron. El que hizo llorar a los ángeles. No fue parte de su cruz. Fue anterior.
Cristo no lo cargó, no porque no pudiera, sino porque era demasiado santo para tocarlo. Me mostró su costado. Pero no había herida. Había un vacío. Aquí debía ir ese secreto, dijo. Pero el Padre decidió guardarlo para sí. Y sellarlo, con un suspiro. Desperté con las manos manchadas de algo que no era sangre. Ni tierra. Era ceniza, como si hubiese tocado la memoria de Dios. Y sobre mi almohada, una frase escrita con letras invisibles que solo aparecieron al amanecer. Ni el Hijo cargó aquello que hizo temblar el cielo. Porque no era peso. Era dolor. Desde entonces, ya no me arrodillo ante el crucifijo. Lo miro. Lo comprendo. Y le susurro cada noche. Gracias por no haberlo cargado. Porque si lo hubiese hecho, quizás no habría resucitado. Episodio 13. El suspiro que dejó marcas en el alma. Mi cuerpo ya no me pertenece. Los médicos dicen que es cuestión de días. Las hermanas rezan junto a mi lecho, sin saber que lo que va a morir no es solo una monja, sino un testigo. Yo escuché el suspiro. Y eso basta para no ser olvidada. Ni en la tierra, ni en el cielo. Esta mañana, el espejo de mi celda se quebró sin razón. Las paredes transpiraban humedad sagrada. Y en mi pecho, justo sobre el corazón, apareció una marca. No era una herida. Era una palabra. Una palabra que no podía leer con los ojos. Solo con el alma. Saelion. El nombre borrado. El eco sellado. El primer que tembló, al oír llorar a Dios. Una hermana joven me trajo un cuaderno. Me pidió que dejara algo para recordar. Y por primera vez, no escribí con tinta. Escribí con lágrimas. No cayeron de mis ojos, sino de mi alma. Cada gota formaba letras que no existían en ningún alfabeto humano. Escribí sin saber lo que decía. Pero al terminar, el aire en la celda se volvió espeso. Como si algo invisible se hubiera acercado para leer conmigo. Cuando cerré el cuaderno, una vela se apagó sola. Y una sombra dulce se sentó a mis pies. No habló, solo suspiró. Era él, el mismo suspiro. El primero, el último. Y entendí. Dios no suspira porque esté cansado, ni porque esté triste. Suspira porque aún recuerda. Y quienes lo oímos, llevamos esa memoria como una herida sin sangre. Morí en paz. Lo sé, porque al exhalar mi último aliento, no sentí dolor. Sentí un temblor suave, como si una puerta en el cielo se abriera por un instante, solo para dejar pasar mi nombre. Las hermanas encontraron mi cuerpo al amanecer, y sobre mi pecho, una sola frase escrita con luz tenue. Yo la escuché, y no me arrodillé por miedo, sino por reverencia. Desde entonces, en la capilla, cada vez que alguien reza con fe, una marca invisible aparece en la pared, un pequeño suspiro tallado en piedra. El cielo aún tiembla, no por lo que vendrá, sino por lo que fue sentido y nunca olvidado.